Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más de nuestra sesión académica de pediatría. Antes de dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, recordarles que cualquier pregunta que ustedes tengan de la sesión la pueden realizar en el chat y al finalizar se la haremos llegar a nuestra ponente. También recordarles, si desean recibir la invitación semanal a su correo, pueden solicitarlo en este mail que aparece en pantalla. Y también recordarles que para que les podamos enviar su diploma de asistencia es necesario que nos apoyen llenando la encuesta de satisfacción, que de igual forma se las haremos llegar al finalizar, tanto por el chat como con un QR que vamos a proporcionar. De igual forma, recordarles que para que la constancia pueda llegar a sus correos, es necesario que tengan espacio, ya que hay veces que el sistema la rebota porque la bandeja está llena. Entonces, también para que lo tomen en cuenta. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio. Bueno, el día de hoy tenemos nuestra segunda sesión de este bloque de nefrología pediátrica y para dar la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, doy la palabra al doctor José Miguel Hinojosa, quien como ustedes ya saben es nuestro coordinador del mes y quien muy amablemente nos ayudó y pues fue el ponente de nuestra primera sesión del bloque. Entonces, muchas gracias, doctor Hinojosa, por estar aquí, por ser el coordinador y pues adelante. Ok, muchas gracias. Me complace mucho presentarles a la doctora Marcela Reyes González, que es pediatra, nefróloga. Ella es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara. Hizo su especialidad en pediatría en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. La subespecialidad en nefrología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Es miembro de la mesa directiva del Colegio de Pediatras de Coahuila y actualmente desempeña su práctica médica como nefróloga pediatra en el IMSS y en el Hospital Cristos Muguerza de Saltillo. Entonces quiero agradecerle mucho a la doctora pues esta plática que nos ha preparado. Y pues adelante, doctora. Bienvenida aquí a la sesión de TechSalud. Muchas gracias. Listo. ¿Me confirman que se vea bien la presentación, por favor? Sí, doctora, sabe. Muy bien. ¿Se ve muy bien? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a este bloque y estas charlas de nefrología. Esta es el logo que se usó este año para el con daño renal. Este año se utilizó este. Tus riñones están bien, muy ad hoc para esta presentación porque realmente nosotros como pediatras nadie nos enfocamos en buscar la enfermedad renal solo cuando ya llegan a terminal, es cuando, pues bueno, evidentemente ya sale y ya la vemos solo los nefrólogos, pero esta presentación va muy encausada a que todos los pediatras y todos los que tengamos contacto con recién nacidos y con niños empecemos a abrir nuestra mente y a buscar de forma intencionada que los riñones estén funcionando bien. Bueno, mi nombre es Marcela Reyes, soy pediatra nefróloga de aquí de la ciudad de Saltillo, naturalmente de Guadalajara, pero vivo acá y comencemos. Les voy a presentar entonces este consenso. Es un consenso nacional para la prevención de enfermedad renal crónica en los niños con bajo peso al nacer. Este consenso lo hizo la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica en unión con la Asociación Colombiana de Neonatología. ¿Por qué? Porque estaba viendo justo lo que les dije, que nadie nos estábamos buscando o enfocando este tipo de patologías hasta que ya llegaban a terminal, entonces ahora sí era como lo inevitable. Es importante saber que hasta el 2024 la 10ª causa de muerte en México es la insuficiencia renal crónica. Bueno, esto no es la primera, pero tampoco es de las últimas. O sea, tiene un lugar muy, muy importante de la mortalidad en México. Es por eso que hay que empezar a ver qué es lo que está pasando y por qué nosotros estamos enviando niños no sanos a los adultos, estamos enviando adultos no saludables. Algo estamos haciendo mal, no estamos previniendo, no estamos tratando a tiempo, no estamos diagnosticando a tiempo, estamos mandando muchos adultos ya enfermos y nos toca a nosotros como pediatras empezar
a ver qué está pasando, o sea, a ver, empezar a buscar, empezar a tratar, empezar a prevenir para evitar que todas estas enfermedades no transmisibles o crónicas lleguen en lo mínimo posible a la edad adulta. Y lo importante de esto y lo extraordinario es que hasta el junio del 2025 están en la lista de Senatra, en la lista de espera de trasplantes, 16.500 personas para trasplante de riñón. Y lo malo de esto es que solo se está trasplantando el 15% de estas personas, o sea, solo se trasplantaron 2.144 personas hasta el 2025. Entonces tenemos una brecha súper alta en cuanto a pacientes con enfermedad renal crónica y pacientes que se pueden trasplantar, y esta lista va aumentando de forma exponencial y los trasplantes no van aumentando, o sea, se van quedando, se van quedando. Con mayor razón hay que evitar que nuestros pacientitos lleguen a ese grado. Bueno, ¿cuál es la justificación de que la sociedad colombiana hizo este consenso? Ya que, ahí está. Bueno, sabemos que la enfermedad renal crónica hace parte de las enfermedades crónicas no transmisibles y ya es un problema de salud pública muy importante. Y hay varios factores para desarrollar enfermedad renal crónica. Y uno de los factores de riesgo no modificables es que haya tenido el paciente bajo peso al nacer, cual, independientemente de la causa, si haya sido prematuro, si haya tenido restricción del crecimiento intrauterino o si solamente fue pequeño para la edad gestacional, que estos son los que menos demeritamos. De que, bueno, pues está chiquito, pero succiona, pero no se enfrió, pero no hizo hipoglicemias, entonces alta con la mamá. O sea, yo he visto varios pacientes de que no, pues 200 y se fue de alta con la mamá, pues porque no hizo ni como ningún problema en su momento. Es importante saber que el hecho de que tenga bajo peso al nacer, independientemente de la causa, eleva el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica en la vida adulta hasta en un 30% y aumenta más de 2 veces el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica en la infancia y en la adolescencia. O sea, hay que empezar a ver desde ya de estos pacientes que tuvieron bajo peso al nacer, empezar a monitorizarlos y ver qué es lo que puede llegar a pasar en un futuro. El consenso se basa en 5 estrategias. 5 estrategias muy sencillas, muy bonitas y fáciles de llevar, y son recomendaciones y acciones específicas dirigidos a neonatólogos, a pediatras y obviamente a la comunidad de nefrología pediátrica y en sí a médicos familiares y a todas esas personas que tengan contacto con recién nacidos y más aquellos que tengan bajo peso al nacer. Empecemos con la primera. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología de la enfermedad renal crónica de los niños de bajo peso al nacer? Entonces, paso número 1, tenemos bajo peso. La causa, la que ustedes quieran, prematurez, retardo del crecimiento intrauterino o pequeño para la edad gestacional. Esto directamente, estos niños, sabemos que la nefrogénesis se termina hasta las 34 semanas, 34, 36 semanas de gestación. Todo aquel paciente que nazca antes de estas semanas tiene oligonefronia, o sea, su nefrogénesis quedó incompleta. No nació ya con el 1.200.000 de nefronas que debemos de nacer todos, nació con menos cantidad de nefronas. Y estas pueden llegar a reproducirse en mínima cantidad, pero la verdad es que queda cortada esa nefrogénesis. Al tener más poquitas nefronas, tenemos una hiperfiltración. ¿Por qué? Porque esas nefronas tienen que hacer el trabajo de las demás nefronas. Empiezan a trabajar de más, empiezan a hiperfiltrar. Esta hiperfiltración nos lleva a una hipertensión glomerular, porque está trabajando a doble marcha todo el tiempo desde el día 1 que nace. Esto a la larga nos lleva a hipertensión arterial, a una hiperfiltración, a presentar proteinuria y obviamente las nefronas de tanto trabajar se van atrofiando, se van haciendo como más chiquitas y hasta que llegan a esclerosarse, ¿no? Como que hasta que se les llega a tener como cicatriz. Y la glomerulosclerosis es igual a enfermedad renal crónica. Y esto no pasa en un día, ni 2, ni en un mes, ni en 6 meses. O sea, pasa a lo largo de toda su vida, que cuando nosotros entregamos estos niños a adultos, pues ya tienen unos riñones de muy mala calidad, simplemente porque no detectamos, ni prevenimos, ni tratamos a tiempo. Bueno, estas son las 5 estrategias del consenso. La primera estrategia es reconocer que los niños con bajo peso al nacer es una población de riesgo para enfermedad renal crónica. Bueno, esto nos debe de quedar ya tatuado en la mente, de decir, es bajo peso al nacer, riesgo elevado de enfermedad renal crónica. Estrategia número 2, favorecer un adecuado crecimiento de los niños a través de una nutrición óptima. Estrategia número 3, realizar un diagnóstico oportuno de lesión renal aguda y promover estrategias de prevención y nefroprotección. Estrategia número 4, evaluar la función renal en el periodo postnatal inmediato. Y estrategia número 5, evaluar la función renal durante los primeros 2 años de vida y después lo que amerite, bueno, hasta los 18 años. O
sea, todos nosotros que estamos aquí, cada uno de nosotros puede impactar en alguna estrategia para que tengamos una adecuada prevención o diagnóstico y tratamiento. Empecemos con la estrategia número 1, que ya vimos que es reconocer que todos los niños con bajo peso al nacer es una población de riesgo para enfermedad renal crónica. El mejor marcador conocido y estudiado de un ambiente intrauterino adverso es el bajo peso. Bueno, o sea, si el bebé no está creciendo bien, algo está pasando. Se tiene un ambiente intrauterino no muy bueno. Entonces, sabemos que esto se va a asociar a un mayor riesgo de enfermedad renal crónica en la adultez y obviamente a otros problemas. Yo solo ahorita me estoy enfocando en enfermedad renal crónica. De peso bajo, igual a ambiente intrauterino adverso. Entonces, les voy a presentar el caso clínico de un bebé a lo largo de la presentación, que es un recién nacido pretérmino de 25 semanas de gestación, hijo de mamá doctora, nacido vía vaginal por incompetencia cervical, su peso al nacer de 680 gramos con una talla de 32 centímetros. Bueno, así nació el bebé, así lo recibimos. Empezamos a aplicar todas las estrategias en el consenso, que es lo que yo quiero, que a partir del día de hoy, en todas las unidades de cuidados intensivos neonatales, y obviamente los que ya salieron de ahí, llevarlos en pediatría, empezar a llevar esta ficha de riesgo renal y estas estrategias para ver, prevenir, diagnosticar y tratar a tiempo. Bueno, entonces, paso número 1, la estrategia 1 es reconocer. Eso ya es muy sencillo, no tiene ciencia, todos vamos a reconocer que el niño con bajo peso es factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Estrategia número 2, favorecer un adecuado crecimiento en los niños con bajo peso al nacer. Bueno, darles una nutrición óptima. No sé si aquí en la sala haya neonatólogo. Obviamente no me voy a poner a hablar de NPT si es algo muy complicado. Lo que queremos decir es que uno de los mayores retos, lo sabemos, de los niños con bajo peso al nacer es mantener una ganancia de peso similar a la que deberían de tener intrauterino. O sea, esa ganancia de peso constante, constante, constante es difícil llevar. Sabemos que esto, o sea, la parte que gana peso tiene una adecuada mineralización, un óptimo desarrollo, o sea, la nutrición óptima es excelente para muchos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que queremos decirles nosotros como nefrólogos a la demás comunidad de pediatras? Que los nutramos de forma adecuada. Bueno, siempre y cuando no tenga otras patologías que no lo impidan, pero hay que nutrirlos de forma temprana. Obviamente la leche que queremos es la leche humana, o sea, la leche materna, que no frenemos la alimentación temprana, que su primera toma, si no hay ningún problema, si se le tiene que hacer cosas, no pase más allá de 6 horas y mucho menos allá de 48 horas, ya sea tomada o nutrición parenteral, que iniciemos con buenas dosis de lechita, que aumentemos de forma gradual como debe de ser y no estarnos yendo de que, ay, ¿será que sí? Y que, o sea, como muy poquito, siempre y cuando toda la condición del bebé no lo permita. Bueno, o sea, que les queremos decir que todo debe ser como debe de ser. Buena dosis, a buena hora, a buena dosis, a buena cantidad y buenos aportes de energía y buenos aportes de proteína. El tener una nutrición óptima mejora muchísimo el pronóstico de estas enfermedades. ¿Cuáles son las metas que nosotros recomendamos para decir que es una nutrición óptima? Que nuestro bebecito empiece a ganar de entre 18 a 20 gramos por kilo por día hasta que este bebé cumpla las 36 semanas, de 15 gramos por kilo por día hasta que cumpla las 38 semanas y de 8 a 10 gramos kilo día hasta que cumpla las 40 semanas. Estas son nuestras metas para nosotros decir que está teniendo este paciente una nutrición óptima. ¿Vale? Regresemos con nuestro pacientito que pesaba 680 gramos al nacer y a los 8 días de vida, con una nutrición óptima, ya su peso había aumentado a 880 gramos. Entre 8 días son 25 gramos por día. Bueno, o sea, tenemos un paciente prematuro extremo con peso bajo, con una nutrición adecuada, que le estamos aumentando su peso de forma constante y adecuada. Nuestro paciente obviamente tenía nutrición parenteral, a buenos líquidos, con buena cantidad de aminoácidos y evitando nefrotóxicos, que ahorita llegamos a ese punto. Ya tenemos las dos estrategias. Reconocer a los pacientes de bajo peso como focos rojos para enfermedad renal crónica, que estos pacientes de bajo peso les demos una nutrición óptima, lo que esto amerita. Bueno, o sea, lo que esto indique, pero hay que nutrirlos y no retrasar esa nutrición. Y entremos a la estrategia número 3, que es realizar un diagnóstico oportuno de lesión renal aguda en los niños con bajo peso al nacer y tener estrategias de prevención y así de protección renal. O sea, no se vale solo diagnosticarle y bueno, pues sí tiene lesión renal aguda. No, hay que ver qué es lo que vamos a hacer para frenar esa lesión renal aguda. Entonces,
Sabemos que los neonatos que tienen mayor probabilidad de desarrollar lesión renal aguda son casi todos los que recibimos con peso bajo al nacer. Aquellos con hipoperfusión renal, ya sea por asfixia perinatal, aquellos que estén ventilados, aquellos que tengan algún tipo de choque, aquellos sépticos con cardiopatía congénita, con alguna exposición a nefrotóxicos. Todos estos pacientitos son los que se reconocen como población de riesgo para desarrollar lesión renal aguda. O sea, todos, básicamente todos estos pacientes que están en la UCI son pacientes con alto riesgo de desarrollar lesión renal aguda y en la posteriori enfermedad renal crónica. Entonces, todos conocemos esta clasificación que es la RIFLE. Sabemos que tiene su variante pediátrica y su variante neonatal. ¿Para qué nos va a servir nosotros conocer la N-RIFLE? Para estadificar el riesgo en cuanto a lesión renal aguda y realizar nefroprotecciones. Entonces, si se fijan aquí en el último, creo que no tengo la apuntadora. Aquí en la última columna, tenemos que a los pacientes de esta columna solo vamos a usar la R y la I. Bueno, o sea, de riesgo de desarrollar lesión renal aguda, que es lo que queremos. Valorar el riesgo, no que ya tiene riesgo, sino qué paciente se está comportando a que va a desarrollar lesión renal aguda. Únicamente con el volumen urinario. Bueno, aquellos pacientes que presenten un volumen urinario menos de 1.5 mililitros por kilo por hora en un día, son pacientes con riesgo aumentado de lesión renal aguda. Bueno, esto es súper importante para nosotros prevenir y ver qué es lo que podemos hacer. Volumen urinario menos de 1.5 por kilo por hora en un día es paciente con riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos en el consenso? Que le realicen una creatinina sérica entre el segundo y tercer día que nació el bebé, que esta va a ser nuestra creatinina basal. Bueno, desde aquí vamos a partir si se va para arriba o se va para abajo. ¿Y qué es lo que pedimos? Que si esa creatinina basal está normal, independientemente de que el niño haya evolucionado bien en cuanto a todas las patologías, de todos modos al día quinto o séptimo se le realice otra creatinina. Bueno, obviamente si nuestro paciente tuvo lesión renal aguda, pues es otra patología. Esto estamos hablando de niños solamente de bajo peso al nacer que tienen riesgo de desarrollar. Bueno, para monitorizar creatinina sérica entre el segundo y el tercer día y otra creatinina entre el quinto y séptimo día, sí o sí, aunque no tenga lesión renal aguda. Bueno, entonces vamos a utilizar N-RIFLE para estadificar el riesgo de que este paciente vaya a desarrollar lesión renal aguda. Es importante saber que la creatinina tiene unos picos, o sea, si se fijan, naturalmente tiene su creatinina, nacen así los bebés, tiene un pico de creatinina, o sea, siempre va a elevar entre el primer y segundo día de vida va a elevar la creatinina, no nos asustemos, y ya después de ahí tiene que bajar. Bueno, entonces los picos de creatinina, por ejemplo, en nuestro pacientito puede ser desde 1.8, 2.2, sin decir que esto sea igual a lesión renal aguda, sino que es lo esperado, y ya después debería de bajar a lo normal, a lo esperado para su edad, después de 3, 4 días ya debería de normalizar. Bueno, entonces es importante saber esto, que si tenemos, puede elevar un pico y por eso tenemos que tener nuestra creatinina de evolución para ver que naturalmente haya bajado esa creatinina. Estos son los valores recomendados de creatinina por edad. Obviamente esto pues no me voy a meter mucho, los podemos buscar en línea, les puedo mandar el consenso completo del PDF para que lo tengamos ahí, lo podamos ojear de más sencillo, es muy bonito, viene en español, está muy sencillo, pero son valores de creatinina, depende obviamente el peso, depende de la edad gestacional, son los valores de creatinina de acuerdo a los días de vida, día 0, día 3, día 5, son valores de creatinina específicos para los niños que hay que no aprendérnoslos, pero saber que todo tiene como su número específico de acuerdo a peso y de acuerdo a edad gestacional y a días de vida. Bueno, y esta es la clasificación si una vez nuestro paciente que le estuvimos monitorizando ese volumen urinario empezó a descender y ya entró en lesión renal aguda, ahora sí vamos a clasificar en qué estadio de lesión renal aguda está nuestro paciente. Es súper importante esto, capacitarnos a todos como médicos en contacto con recién nacidos, saber estadificar, bueno, porque esto nos lleva mucho a ver qué intervenciones vamos a hacer. Y yo he visto muchísimo, de hecho creo más bien no he visto a alguien, a un neonatólogo, a un pediatra que reciba bebés que estadifique o que dentro de los diagnósticos venga lesión renal aguda aquí en uno, ¿no? O sea que no, que es muy leve pero lo tuvo y ponerlo ahí siempre en los diagnósticos, yo creo que nadie lo hace y
y espero que a partir de esta plática ya todos lo empiecen a hacer. Bueno, así sea un estadio 1 que en 2, 3 días ya mejoró y se acabó el problema, pero en su ficha de riesgo renal tenemos que palomear que este paciente tuvo lesión renal aguda. Bueno, esta es la clasificación de Akin, tampoco espero que se la aprendan, pero que sepamos que se puede estadificar en estadios, valga la redundancia, para saber en qué lesión renal aguda se encuentra nuestro paciente. Bueno, simplemente quiero hacer aquí hincapié que el hecho de que diga aumento de 1.5 a 1.9 veces sobre el valor basal, justo es eso, que eleve, no que esté la creatinina en 1.5, sino que si tiene 0.3, que eleve 1.5 veces sobre el valor basal. Bueno, hacemos una regla de 3 y es muy sencillo. Y los volúmenes urinarios son súper importantes. Es por eso que hay que capacitar a todas las enfermeras, así como capacitamos en el tamiz cardíaco, que las enfermeras es quien lo toma, que saben, que son muy diestras en ver ese tipo de detallitos. También hay que adiestrarlas en el volumen urinario. ¿Sabes qué? Este es el volumen urinario que debe tener este bebé. Si tú ves que baja de 1.5, avísame. O sea, avísame porque ya está el cuerpo avisando que va para allá, va para una lesión renal aguda. Y no esperemos a que llegue a 0.5, ¿verdad? De que, no, pues es que ya está en 0.5. Chin, ahora sí. Porque lo pudimos prevenir desde el volumen urinario menor de 1.5. Bueno, hay que saber hacer el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Yo creo que todos conocemos aquí el SHORT. Simplemente hay que saber qué constante vamos a usar. Depende mucho el método con el que procesaron la creatinina, pero básicamente la mayoría se procesa por el método colorimétrico. Bueno, pero de todos modos, abajo de los laboratorios siempre viene procesado por tal método. La fórmula es muy sencilla, que es la fórmula de Short, que es la constante por la talla entre la creatinina. Bueno, hay que hacerlos todos siempre hay que hacer ese cálculo de filtración glomerular. Obviamente no va a tener los 120 mililitros minuto por 1.73 que ya tenemos los adultos. Todos sabemos que en pediatría y más en neonatos todo viene percentilado por las semanas, por los días de vida y ese va a ser su tasa de filtración glomerular. Entonces, si es para tomarle screenshot, les repito, en el consenso viene todo, pero siempre tenerlo ahí a la mano, ¿verdad? Obviamente no esperar que un bebé de 27 semanas en su primera semana de vida pues tenga más de 20 mililitros minutos. Bueno, el hecho de que esté la percentila 97 nos habla de una hiperfiltración, que es lo que les digo, que por la oligonefronia empieza a trabajar de más. Obviamente el hecho de que esté acá pues nos habla de una disminución de filtrado glomerular. Siempre buscamos que esté en la 50, yéndonos un poquito a la 10 y un poquito a la 90. Bueno, pero estos serían las tasas de filtraciones glomerulares normales para la edad y para los días de vida. Pero hay que sacar la tasa de filtración glomerular y siempre ponerla ahí al ladito, así como ponemos de que el peso, talla, TA, pues filtrado glomerular, así sea una vez a la semana como ponemos lo de la talla. Es importante saber que una vez que hacemos nosotros de este paciente tiene lesión renal aguda, hay que ver qué tipo de lesión renal aguda. La mayoría de las lesiones son prerrenales. Aquí hay que sacar la fracción excretada de sodio, que es el FENA, que ya hay calculadoras para sacarlo, o sea, el UP de sodio entre el UP de creatinina por 100. O sea, no hay necesidad de nosotros hacerlo con la manita, sino hay unas calculadoras para calcular el FENA, muy sencillo. Y saber que en neonatos el FENA es diferente a los niños más grandes o a los adultos. Sabemos que un FENA menos del 1% es igual a prerrenal, o sea, que hace falta agua, pero en neonatos o en recién nacidos de bajo peso al nacer es diferente el FENA, es el punto de corte es entre 2 a 2.5%. Bueno, entonces para estadificar muy bien si a este paciente le falta líquidos o es un daño propio del riñoncito, ya sea por tóxicos o por la sepsis que tenga el paciente, y esto nos habla de las estrategias que nosotros vamos a utilizar. Bueno, obviamente esto creo yo que lo hacemos ya más los nefrólogos, lo que queremos ustedes como pediatras, que vigilen, que diagnostiquen de esto tiene lesión renal aguda y hablen de forma oportuna al nefrólogo pediatra para que ya podamos hacer todas estas intervenciones y hagamos un diagnóstico más adecuado. ¿Qué estrategias entonces promovemos a que cuando ya un paciente ya tiene lesión renal aguda, siempre van a ver que nosotros vamos a poner balance neutro, balance neutro, balance neutro, siempre queremos balances, es muy importante obviamente tener ahí ingresos y egresos, tener un adecuado estado de hidratación, nosotros lo medimos o de una forma indirecta, si ustedes quieren saber si el bebé está bien hidratado, tomar un láctic de orina o un examen general de orina y tiene que tener una densidad entre 1005 y 1010. Bueno, una densidad más allá de 1010, este paciente está deshidratado y lo único que le hace falta es agüita. Bueno, habrá unidades de cuidados intensivos o habrá neonatos que no tienen para medir el FENA
o que nos sale rápido, simplemente con un examen de orina y ver una densidad urinaria es suficiente para saber si a este bebé le falta agüita. Siempre pedimos que tengamos equilibrios hidroelectrolíticos, así como equilibrio ácido-base, y evitar nefrotóxicos. Esto es súper, súper importante. Bueno, ¿qué es lo que nosotros les pedimos, por favor? Que se dé la dosis mínima recomendada, que no se usen más de 3 nefrotóxicos juntos, bueno, o sea, al mismo tiempo y en el mismo paciente, o sea, no más de 3. Que no tengan más de 4 días la micacina. O sea, entiendo que a veces dicen, ay, día 5, día 7 y ya, ay, día 7 y quítala. No, no más de 3. O sea, si ya cumplió 3 días y tu paciente sigue requiriendo antibiótico de este tipo, pues cámbialo, escalónalo, cámbiale a otro antibiótico, quita el aminoglucósido, no más de 3 días con aminoglucósido. ¿Bueno? Siempre ajustar la dosis de medicamentos a su filtrado glomerular. El taquetomo, el neonatal, pues viene ahí todo, como las dosis, el ajuste y todo, pero hay que sacar el Schwartz previo y siempre vigilar la función renal. Y siempre, siempre, siempre vigilar la función renal para ver si nos estamos yendo para arriba o nos estamos yendo para abajo. Estos son algunos de los medicamentos nefrotóxicos que podemos utilizar en estos pacientes, agregándole omeprazol, agregándole furosemida, que también sabemos que son nefrotóxicos. Estos son más como antibióticos, o sea, no tener más de 3 nefrotóxicos a la vez. Entonces, sí, por favor, les pido que revisemos de que este es nefrotóxico. Sí, pues lo puedo cambiar por otro que no sea nefrotóxico. Sí, listo, cámbialo. O sea, cámbialo, cámbialo. Ahorita en estos tiempos hay mucha gama de medicamentos que podemos hacer ajustes para evitar que este niño tenga nefrotoxicidad. Aparte ya tuvo la prematurez, aparte ya está deshidratado, aparte está chocado y nosotros todavía aparte meterle tóxicos. Entonces, no más de 3 nefrotóxicos en pacientes y la micacina no más de 4 días. Bueno, día 3 cambiamos si necesitamos otro, por favor. Este es un estudio que se hizo que se llama Baby Ninja, que registró a todos estos pacientes que tenían los 3 nefrotóxicos juntos y vio que quitando estos nefrotóxicos, el daño renal disminuyó en un 64%. De hecho, hay un proyecto Nefron, no sé si alguien ha tenido la oportunidad o ha escuchado, que está como por todo México y lo está llevando mucho la Sociedad de Pediatría. Y uno de los protocolos es el Ninja. Entonces yo tomé este protocolo para llevarlo a cabo. Igual despuesito contacto a las unidades de neonatología para llevar a cabo este protocolo que es el Baby Ninja, ¿no? Que es como ver a todos estos pacientes que tienen tales o cuales nefrotóxicos y tratar de quitar como este insulto a los riñoncitos. Está muy bonito este protocolo y después lo presentamos. Y que otra estrategia muy importante, como les decía con los del tamiz cardíaco, pues educar al personal, que se sensibilice, tanto los personales de la UCIN como el programa de seguimiento, ya sea de canguro o pediatría, que nos sensibilicemos sobre el riesgo de daño renal en el recién nacido prematuro y de bajo peso al nacer. Hay que visibilizar el mayor riesgo de esta población, hay que decirles a todo el mundo, si este paciente fue prematuro, si es prematuro, háblame, si tiene bajo peso al nacer, cuando lo den de alta, envíenlo. Si va a pediatra, siempre preguntar. Hay que educar, 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 educar para que todos estemos viendo por los mismos ojos. Bueno, entremos a la estrategia número 4, que es la evaluación integral de la función renal en el periodo postnatal inmediato. O sea, ya les dije, vamos a valorar la creatinina. Básicamente vamos a valorar si este paciente tiene lesión renal aguda o no. Listo, si tuvo lesión renal aguda. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿O qué otras estrategias son las que nosotros necesitamos para disminuir o para hacer un diagnóstico más completo de lesión renal aguda? Pues detectar hipertensión arterial. Bueno, esto yo siempre se lo recomiendo a las enfermeras, pero sí es importante que ustedes como médicos, cuando vayan con sus pacientitos, les digan la forma correcta de tomarle la presión al bebé. Obviamente, pues bueno, son bebés, siempre van a estar acostados, siempre tomar en los bracitos, no se vale tomar en los pies, o sea, entiendo que por comodidad lo podemos llegar a cambiar, pero las tensiones arteriales que nosotros vamos a tomar como hipertensión tiene que ser la del brazo, bueno, y específicamente la del brazo derecho. Obviamente con un adecuado brazalete, hay unos muy chiquitos, hay unos muy grandes, ya sabemos como las mediciones específicas de los brazaletes adecuados. Hay que ponerle el brazalete y no tomarle la presión luego. O sea, hay que ponérselo y dejárselo ahí para que el bebé se acostumbre y no esté duro y darle con el brazalete y así como que moviendo los bracitos. Hay que dejárselo unos 15 minutos. O si el bebé está dormido y no pelea con el brazalete, pues bueno, en ese momento se le puede tomar. Veo que muchas unidades, o si no es que la mayoría, alejan el brazalete todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No está mal. El bebé ya se acostumbra a tener como ese dispositivo ahí y no está peleando mucho con él.
No hay que tomar la presión o la presión la que no nos sirve es la que está muy cerquita de que se le haya hecho alguna manipulación al bebé o alguna intervención médica, siempre que esté muy tranquilito y de preferencia dormido. Y siempre, si está alta, obtener, ya saben, 3 medidas separadas con mínimo 2 minutos de diferencia. Y se considera hipertensión arterial cuando la presión sistólica o diastólica esté más allá del percentil 95. Bueno, y que todas las tensiones tomadas en el lapso de 24 horas, más del 30%, estén elevadas así. Entonces, sabemos que hay tablas, para todo hay tablas de las percentilas, depende de la edad, depende de las semanas de edad gestacional, sus percentilas, 50, 95, 99, diastólica, sistólica. O sea, hay tablas, las tablas vienen en todos lados, vienen en el consenso, pero pues hay que utilizar la tecnología y pueden descargar, que es gratis de hecho, estas dos aplicaciones que yo las tengo en mi celular, esta y esta. Bueno, esta que están aquí abriendo es esta, la de la presión arterial. Este me gusta más porque viene, si ven acá abajito, viene, tú te puedes poner en lactantes o en neonatos. Bueno, tú te puedes poner en cuál de los dos quieres tomarle la presión. Yo me puse aquí en neonatos, puse a nuestro pacientito estrella, 26 semanas de gestación, le puse la presión 90-50 con el peso de 880 y si se fijan acá el resultado está acá. Bueno, o sea, está muy por fuera de donde debería de estar. Si este paciente tiene una hipertensión, y así lo pueden usar. Bueno, entonces no se vale decir, es que no sé, es que está normal, y es que la media, es que, pues ahí está, lo percentilamos, lo ponemos y ya lo dejamos ahí. Como es algo que va cambiando día a día, va modificándose los valores, por así decir, pero a grandes rasgos podrían ser los mismos con una media debajo de 60. ¿No? Pero bueno, bajen todos esta aplicación, creo que es gratis y si no es gratis me costó como $1. O sea, me acuerdo que fue súper sencillo. Esta de acá al lado es para niños como más grandecitos, entonces yo pues tengo las dos. Bueno, causas de hipertensión arterial neonatal, bueno, muchísimas. No me voy a meter aquí a la clase de hipertensión arterial neonatal, simplemente con el que ustedes diagnostiquen, este paciente es hipertenso, déjame le hablo al nefrólogo, ya nosotros hacemos todo este algoritmo. Bueno, pero sí necesito que diagnostiquen hipertensión y yo les aseguro que a partir de este momento, si ustedes empiezan a buscar estos recién nacidos de bajo peso al nacer, van a salir muchísimas hipertensiones. Bueno, que seguramente van a ser transitorias y van a mejorar y se van a quitar, sí, pero habrá unas que no y que hay que ver qué es lo que está pasando para evitar estos daños a largo plazo. ¿No? ¿Qué otra cosa aparte de la tasa de filtración glomerular y la hipertensión vamos a hacer? La proteinuria. Nadie de nadie mide proteinurias en las unidades de cuidados intensivos neonatales. ¿No? Hay que medir siempre proteinuria. Si nuestro paciente fue prematuro, tuvo lesión renal aguda y aparte es hipertenso, pues claro que le toca medirle la proteinuria. Entonces, los valores cambian un poquito, depende si son prematuros. Una relación proteinuria-creatinura menos de 0.8 debería de ser lo normal. Cuando en niños grandes, recordemos que es en 0.2 o en adultos, en pacientes neonatos, permitimos un poquito más. Bueno, lo normal es que esté debajo de 0.8 hasta las 40 semanas de gestación. Bueno, y de las 40 semanas a los 2 años de edad, lo normal es que esté debajo de 0.5 y arriba de los 2 años de edad, lo normal es que esté abajo de 0.2. Pero bueno, enfoquémonos en los neonatitos, que lo normal debería ser una relación proteinuria-creatinura menor de 0.8 o una relación albuminuria-creatinuria menor de 60. ¿No? Entonces, regresemos a nuestro pacientito, que tenemos que aquí en su primer día de vida, una creatinina de 0.94 que nos hizo un filtrado glomerular de 15 mililitros minuto, siendo normal para su edad. Bueno, día 1 sin ningún problema. Día 8 de vida, hizo lesión renal aguda, elevó creatinina hasta 1.64, clasificándolo en AKIN 1, con un filtrado glomerular en 8.8, con una fracción excretada en 2.1, que nos decía que era prerrenal, con una proteinuria de 49, con una relación microalbuminuria-creatinuria en 244, que ya lo vimos que lo normal es de 60. Yo porque le busqué y le rasqué y le vi y le pedí todos los electrolitos y todo, supe y les dije, ¿sabes qué? El tipo de lesión renal aguda de este paciente es una prerrenal, o sea, algo lo más sencillo del mundo, simplemente aumenta de los líquidos. Se aumenta de los líquidos y se acabó el problema y efectivamente se acabó el problema, ¿verdad? Gradualmente, aumentándole los líquidos, fue bajando la creatinina, fue mejorando la proteinuria y todos los datos de lesión renal aguda fueron mejorando de forma gradual, simplemente con aumentarle los líquidos. Bueno, entonces una intervención tan sencilla, pero también apuntada, cambió el pronóstico de vida de este pacientito. ¿Qué otra estrategia tenemos nosotros para evaluar a esos pacientes con lesión renal aguda? Evaluar el tamaño renal. Bueno,
¿Qué es lo que nosotros les pedimos? Que o sí, si las condiciones del paciente lo permitan, realizarle una ecografía renal entre el quinto al séptimo día de vida. ¿Para qué? Para nosotros medir volúmenes renales, perdón, y ver si es oligonefronia, o sea, si este paciente tiene menor cantidad de nefrona, que seguramente sí lo va a tener, pero simplemente para justificar. Hay diámetros longitudinales de los riñones naturales, o sea, si ustedes en lo que nosotros llegamos y vemos y calculamos el volumen renal total, ustedes pueden decir, bueno, le tomé la eco y sus riñoncitos miden 25 milímetros, pues entonces quiere decir que son chiquititos. Bueno, entonces hay que ir viendo el tamaño renal, es directamente proporcional a la masa renal. Bueno, nosotros hacemos unos cálculos que básicamente es largo por ancho por profundidad, por una constante, corregimos con superficie corporal, sumamos los volúmenes renales y lo llevamos a esta distribución gaussiana de el tamaño renal. Bueno, entonces naturalmente debería estar entre 90 a 171 en tamaño renal. Todo lo que esté fuera de esto está hablando de oligonefronia o hiperfiltración. Nuestro pacientito, son las mediciones de sus riñoncitos, riñón derecho, riñón izquierdo, tiene un buen flujo. Hicimos todas las mediciones, nos salió un volumen renal total de 51 y como les dije acá, lo mínimo es 90, 51 es muy bajito, entonces nuestro paciente se diagnostica con oligonefronia, un eco renal a los 12 días de vida. No es que si no se lo hicimos al séptimo día, pues está mal, ¿no? O sea, con que se lo hagamos se recomienda el séptimo día para ir como previniendo y haciendo como estrategias, ¿va? Y por último, hacer la ficha de riesgo renal. Bueno, todos nuestros pacientes deben tener esta ficha de riesgo renal, que ahorita se las muestro. Hay que hacerlo a los 7 días de vida y rehacerla a las 40 semanas de gestación o a los 3 meses de vida, lo que pase. O sea, si nuestro paciente sigue hospitalizado a las 40 semanas, se la volvemos a hacer. Si se fue de alta, la hacemos a los 3 meses de vida. Bueno, esta es la ficha de riesgo renal. Bueno, esta es la ficha que quisiera que tuviéramos todos, que tuvieran todos los neonatos en cada expediente de todos los niños de bajo peso a nacer, donde vienen las estrategias que nosotros les pedimos hacer. ¿Qué hacer a las 12 días de vida? Pues solo tomar estos electrolitos y tomar la presión. ¿Qué hacer al segundo o tercer día de vida? Electrolitos, creatinina y presión. ¿Qué hacer al quinto o séptimo de vida? Electrolitos, creatinina, hacer los cálculos, un examen de orina, la ecografía, su presión y a favor de hablarnos a nosotros. Bueno, al séptimo día de vida, todos los pacientes con peso bajo al nacer deberían de tener una valoración por el nefrólogo. Bueno, y aquí vienen todas las estrategias que hay que hacer antes del alta, seguir tomando la presión, una nueva valoración por nefrólogo para estabilizar el riesgo a las 40 semanas de gestación, a los 3, 6, 9, 12, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, y esta es la ficha de riesgo renal para ver si nuestro paciente amerita que nosotros lo veamos en consulta. Bueno, entonces, paciente de menor de 32 semanas, sí. Paciente menos de 1500, sí. Tuvo corio, tuvo lesión renal aguda, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión, proteinuria, estuvo expuesto a nefrotóxicos o tiene anormalidad. Si solo uno de estos dice que sí, ya lo tendremos que ver nosotros. Bueno, entonces ustedes lo hacen y al egreso continuar seguimiento con el nefrólogo pediatra. Bueno, o se lo puede quedar programa canguro o se lo puede quedar pediatra, pero teniendo bien en cuenta que cuando hay alguna alteración, reenviarlo ahora sí con el nefrólogo pediatra. Y última estrategia, evaluar la función renal durante los 2 primeros años de vida y todo su seguimiento. Esta es la estrategia, yo creo que la más importante, la que tiene más impacto, porque no solo es, bueno, ya salió de lo agudo, ya, o sea, sobrevivió a todo lo que el prematuro pueda llegar a pasar, o sea, lo sacamos, va, vivo, ok, y luego, o sea, ¿cuántos niños están perdidos? ¿Cuántos de mis compañeros nefrólogos los vemos? Nada, cero, ninguno. O sea, de que, oye, tú, ¿cuántos de tus pacientes te los mandaron? ¿Por qué lo envían? Es que fue prematuro, es que fue bajo peso, es que hizo lesión renal aguda en su hospitalización. Ninguno, o sea, cero. Entonces, a partir de este momento, espero que todos trabajemos en equipo, pensemos igual y todos, por favor, bien referenciados. Entonces, ¿qué es lo que la estrategia número 5? ¿Qué es lo que se va a hacer en cada consulta de pediatra? Evaluar el crecimiento, el estado nutricional y favor de tomar siempre la presión arterial. ¿Quién toma la presión arterial? ¿Quién tiene los manguitos adecuados? He visto varios compañeros, bien, pero la mayoría de nosotros no, de pronto no tenemos los manguitos adecuados. Bueno, estimar la probabilidad de oligonefronia con la medición de la ecografía renal y redefinir el riesgo. Entonces, a ustedes como pediatras, neonatólogos, todos los demás que no sean nefrólogos, entonces, ¿qué les va a tocar? Evaluar el crecimiento, la nutrición y la tensión arterial. Ahorita así se ve mucho, no se alcanza a ver, pero esta es la estrategia número 5 y la más importante. Aquí dice estrategia número 5, crecimiento adecuado y presión arterial normal
se considera un riesgo moderado para enfermedad renal crónica. ¿Y quién lo puede ver? Pediatra. Bueno, pediatra, simplemente lo puede ver pediatra siempre y cuando esté consciente y se comprometa en evaluarle de forma adecuada su función renal y su crecimiento. ¿Qué es lo que pedimos? Solo peso, talla y presión arterial. Bueno, peso, talla y presión arterial. Si ven aquí, yo tengo manguitos de todos, de bebecito, bebesote, o sea, de todos los tamaños para tomarles a todos. Si ustedes no tienen cómo tomarle la presión y no podemos valorar bien esa función renal, pues envíenlo al nefrólogo. Entonces, en caso de que este paciente no tenga ninguna alteración, tenga buen peso, buena talla y no tenga hipertensión, entonces se considera, no es que no tenga, no es de que es sano renal, sino que es de un riesgo moderado. Tiene el riesgo porque fue prematuro de bajo peso al nacer. ¿Y qué les pedimos a ustedes? De que se vea la función renal, bueno, que se valore este paciente cada 6 meses más o menos. Bueno, a los 6, a los 12, a los 18, a los 24 se le esté tomando la presión arterial. Bueno, que el segundo control a los 4 o 5 años se le vuelva a tomar la presión arterial, cuando sea adulto se le vuelva a tomar la presión arterial y antes de que lo enviemos a adultos se le vuelva a tomar la presión arterial. Bueno, no en cada cita de ay, duro, dale, pero sí es un paciente de riesgo moderado que no tiene ninguna alteración de peso y de talla. Obviamente cuando hay alteración de peso y talla, la historia cambia por completo. Justo acá, si nuestro paciente no está creciendo de forma adecuada o tiene hipertensión en cualquier momento, ahí sí ya toca ampliar toda nuestra batuta de estrategias que vamos a hacer. Ahí sí yo les pido, ustedes lo pueden hacer, pero quítense de problemas y envíenlo al nefrólogo, porque ya a nosotros nos toca medirles proteinuria, medirles bien su función renal, medir otra ecografía, ver que ese riñoncito esté creciendo. Si en esas estrategias que ustedes decidieron hacer no hay proteinuria, su tasa de filtración glomerular está normal y su ecografía está normal, entonces decimos, bueno, listo, normal, regresamos a la estrategia pasada y ustedes le pueden llevar el seguimiento a los cada 6 meses, bueno, haciendo todas las estrategias. Si está normal esto, pues listo, o sea, ahora sí al nefrólogo porque sí o porque sí. Bueno, ustedes pueden tomar la decisión en qué momento nos lo quieren enviar. Si me preguntan a mí, desde siempre. Si al niño que fue peso bajo al nacer, enviarlo al nefrólogo y ya nosotros nos hacemos bola. Porque si tiene un alterado se considera de riesgo elevado y ya nosotros hacemos diferentes controles. Bueno, un control más estricto, tomamos urea, creatinina, cegos, estamos vigilando de forma más estrecha, valoramos a estos pacientes hacerle un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o sí a todos los pacientes con bajo peso entre los 8 y 10 años de edad para que también a nosotros como nefrólogos no se nos vaya una hipertensión. Y sabemos que la hipertensión es la muerte silenciosa y eventualmente va a desarrollar enfermedad renal crónica. Esto solo si tienen un alterado, o sea que solo no crecen, bueno, pero están bien nutridos o sea, solo un alterado, peso, talla o nutrición. Y si tienen peso, alterado peso, talla y nutrición, pues ahí sí se consideran de muy alto riesgo y el seguimiento es un poquito más estricto. Vuelvo a lo mismo con nefrólogo pediatra. Entonces, esto es nuestro paciente Alegreto. Egresó con con un peso de 1,340 kg, de 33 semanas de gestación, bien nutrido, sin lesión renal aguda, con unos riñones con oligonefronia. Entonces, ¿qué me tocó hacer a mí? Vigilarlo la consulta, hacerle sus controles estrictos para yo asegurarme que este paciente hasta el día de hoy vayan funcionando bien sus riñones. No quiere decir que con el paso de los años no vaya a empezar a presentar cositas ahí de daño renal, pero hasta el día de hoy es un niño sano, creció, buen peso, buena talla, no hipertenso, de hecho acá está atrás, miren, para tomar la presión, no proteinuria, buena función renal, o sea, un niño completamente sano. ¿Por qué? Porque desde el día 1 que nació, se llevaron a cabo todas estas estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento adecuado. Del niño, obviamente, que hicimos ajustes en la NPT, las proteínas, utilizamos antihipertensivos, los líquidos, así, lo estuvimos haciendo muchas estrategias de tratamiento para que cuando se fuera de alta, se fuera sin comorbilidades asociadas y lo que me compete a mí, pues sin daño renal. Bueno, entonces estas son las 5 estrategias que les traía. Espero que a partir de este momento ya todos abramos nuestro panorama y empecemos a buscar y a darle la importancia de la función renal en todos los humanos, bueno, y más en los niños. Recuerden que más vale prevenir que dializar. Estos son mis datos. Si quieren escanear el código QR, los manda directamente a mi WhatsApp. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren que les envíe el consenso en PDF, se los puedo enviar. Si quieren que les envíe la presentación, también se las puedo enviar. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marce. Excelente, excelente Sí. presentación. Hay algunas preguntas que vamos
hacer en estos momentos. La ¿sí? primera pregunta sería, si un paciente tiene los prematuros, es muy frecuente que tengan persistencia del conducto arterioso. Entonces, más que la cirugía, se utiliza pues ibuprofeno o paracetamol para tratar de cerrarlos en forma médica. ¿Qué recomendación darías para el uso de estos medicamentos? Pues prima, o sea, si eso es el del tratamiento y ese con eso va a mejorar, primar. Simplemente, como les dije, si son tres nefrotóxicos, quítenme los otros. De bueno, ya tengo ibuprofeno, déjame veo que otros dos puedo tener máximo, ajustar el resto de tratamiento porque este tratamiento no lo puedo quitar, ¿no? Porque el riesgo-beneficio, entonces déjame este nefrotóxico, no es que no tenga, sino que tenga los mínimos posibles. Entonces, dejármelo y el resto de tratamiento ajustármelo porque ya tengo un nefrotóxico. Muchas gracias. Dice, los laboratorios reportan el resultado del FENA cuando se solicita. El No. laboratorio central lo Ujú. tenemos que calcular nosotros. Sí, lo tienen que calcular y la verdad es que hay aplicaciones. O sea, ustedes le ponen aplicación de Cena. De hecho, hay una que se llama NephroPetCalc, que no se las puse aquí, pero igual se las comparto. O así búsquela, NephroPetCalc, y son todos los cálculos de nefrología pediátrica que pueden necesitar en su vida. Pero no, no los reportan. Perfecto, muchas gracias. En caso de que el paciente tenga quistes renales, bueno, yo quisiera ampliar la pregunta. En caso de que tenga anomalías de los riñones o de las vías Ujú. urinarias, ¿cuál sería el seguimiento? Bueno, sí ya se considera enfermedad renal crónica desde ya. ¿Por qué? Porque tiene una alteración anatómica. Entonces el seguimiento es desde ya, lo tiene que ver el nefrólogo, ¿no? O sea, nosotros ya llevamos el seguimiento porque la definición de enfermedad renal crónica es, no solo es que tenga disminución de filtrado glomerular, es que tenga una alteración anatómica o en el sedimento urinario. Tiene quistes, enfermedad renal crónica, entonces nosotros lo vemos. Día uno, valoración por nefrología y el seguimiento pues ya lo damos nosotros. Muy bien. ¿Cuál es la edad promedio en la que se desarrolla la hipertensión en los pacientes de peso bajo al nacer? Pues bueno, no hay una edad promedio. Creo yo que no hay, no está tan estudiado, o sea, porque no la estamos tomando, o sea, no te puedes ir a tal día. Pero también depende mucho la causa de hipertensión. Si es anatómica, orgánica, si es secundaria, si es por infección, si es por otras cosas, entonces ahí sí te quedo muy corto con la respuesta porque depende la causa de hipertensión es cuando se va a desarrollar. Si estamos hablando de enfermedad renal crónica, es cuando disminuye el 30% la masa renal funcional. ¿Cuándo va a pasar eso? Pues depende de cada pacientito. Muy bien. Y después de los 18 años, ¿qué hacemos con el paciente? Pues ya, enviarlo a adultos, pero enviar a adultos saludables. Bueno, toca enviar siempre a adultos saludables o un adulto o un niño adulto bien estudiado. Si sabes que yo me lo llevé todo este tiempo, tiene obesidad, tiene dislipidemia, tiene hipertensión o TA elevada, pero pues ya, ni modo. O sea, legalmente nos toca mandar adultos. Siempre adulto, pero siempre bien referenciado. Muy bien. La última pregunta, ¿cómo considerar la proteinuria en lactantes y escolares en el examen general de orina que nos reportan por cruces? Siempre las cruces, una cruz son 30, dos cruces son 100, tres cruces son 300, cuatro cruces son 500, ¿no? Entonces, yo siempre les digo en todas las clases, toda proteinuria es patológica hasta que no se demuestre lo contrario. Así te salga una cruz y tú dices, ay, es poquita, es patológica, porque se mide por miligramos decilitro. O sea, todo depende del volumen urinario que tú tengas la proteinuria real que tienes. Entonces, si te salió un examen con una proteinuria, si sea una cruz, media cruz o un cuarto de cruz, hay que hacerle la relación proteinuria-creatinuria siempre, porque todo es patológica hasta que no se demuestre lo contrario. Muy bien. Bueno, pues son todas las preguntas. Muchas Marce, gracias. muchísimas gracias por participar con nosotros y dejo a la doctora Grecia, le cedo la palabra. Muchas gracias a ambos. Gracias, doctora Reyes, por darnos su tiempo y sobre todo su conocimiento, que como mencionó el doctor al inicio, antes de que empezara la charla, pues es un tema bastante importante, porque como tú también lo dijiste a lo largo de la plática, pues no son cosas que se hagan y deberían de hacerse, ¿verdad? Todos estos
pues puntos que nos explicaste. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Siguiendo con nuestro bloque de nefrología pediátrica, vamos a tocar el tema de abordaje de la proteinuria por el doctor Benjamín Romero Navarro. Muchas gracias a todos y que tengan excelente día. Gracias, doctor Hinojosa. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta luego.